Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy viernes 31 de enero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia, y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy viernes 31 de enero en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial acaba de disponer el levantamiento del secreto bancario de Freddy Hinojosa, el vocero presidencial, por su vinculación al caso Frigo Inca. Segundo, con toda la paciencia del mundo, el Congreso se ha demorado 4 semanas en volver a conformar una comisión ad hoc para ver la denuncia de presunta red de prostitución vinculada al caso Torres Sarabia. Tercera, la bancada de Alianza para el Progreso decidió retirar el proyecto de ley que buscaba restablecer la reelección para alcaldes y gobernadores regionales. Cuarto, las exportaciones de oro ilegal podrían volver a crecer un 20% este año, atraídas por el aumento del precio internacional del metal precioso, según calcula el IPE. Y quinta, unas 67 personas murieron tras la colisión entre un avión comercial y un helicóptero militar en Estados Unidos, en la capital Washington, D.C. Muy bien, ahora vamos con las noticias ya desarrolladas. Aquí la primera. Freddy Hinojosa, quien es, como sabemos, el vocero de la presidenta Dina Boluarte, acaba de recibir un fallo judicial desfavorable que dispone el levantamiento de su secreto bancario y de sus comunicaciones. ¿Por qué ha ordenado esto la jueza Fenirupt Chagua? Pues este pedido se da en el marco de la investigación fiscal que se le sigue a Hinojosa junto con otras 20 personas por su presunto involucramiento en actos de favorecimiento a empresas que contrataron con Jaliwarma cuando Hinojosa era director ejecutivo de este programa alimenticio. Ha cambiado de nombre y ahora se llama Guasimicuna. La hipótesis de la fiscalía es que en Jaliwarma operó una presunta organización criminal que cometió además delitos como colusión agravada y cohecho. Todo esto se relaciona con los escándalos destapados por la prensa sobre una empresa proveedora de Jaliwarma en particular, la ahora célebre Frigo Inca, que se habría beneficiado de contratos con el Estado y que habría sobornado a funcionarios para tapar casos serios de intoxicación con sus productos. A la fecha hay evidencia bastante persuasiva de que en efecto se pagaron sobornos a funcionarios de Jaliwarma, o mejor dicho de la Dirección Regional de Salud, pero no está tan claro todavía cuál fue el rol que tuvo Hinojosa en toda esta situación. Lo que sí sabemos es que el dueño de Frigo Inca, Nilo Burga, fue encontrado muerto en un hotel, aparentemente víctima de un asesinato, como si alguien hubiese querido mandarlo a silenciar. Segunda noticia, el Congreso de la República parece seguir tomándose con calma la investigación del escándalo relacionado con una presunta red de prostitución que, de acuerdo con las denuncias, operaría dentro del Palacio Legislativo y que salió a la luz pues, luego del asesinato de una ex trabajadora del Parlamento, de nombre Andrea Vidal. La Comisión de Fiscalización ha tardado casi 4 semanas en conformar una nueva comisión ad hoc responsable de investigar el caso, luego de que a inicios de enero renunciaran en bloque sus 3 integrantes, Flor de María Tello, profesional de la Oficialía Mayor, Patricia Durán, especialista parlamentaria del Departamento de Comisiones, y Natalia Escudero, profesional de la Dirección General Parlamentaria. Dicha comisión fue nombrada el 20 de diciembre del año pasado y tanto Tello como Durán y Escudero dimitieron 15 días después, el 5 de enero de este año, alegando que no contaban con las condiciones necesarias para llevar a cabo el trabajo que se les había encomendado. La comisión ad hoc debía, entre otros procedimientos, recibir los descargos e informes orales de Jorge Luis Torres Arabia, el ex jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y principal señalado en la denuncia. Sin embargo, al renunciar, los responsables de la comisión indicaron que no existía amparo normativo suficiente para llevar a cabo la investigación. Ahora, más de 3 semanas después, la Oficialía Mayor del Congreso ha dispuesto la recomposición de la comisión ad hoc que será integrada por Israel Moscaiza Moncada, jefe del área de control político del Departamento de Comisiones,
Carlos Alberto Pingus Gómez, jefe del Departamento de Abastecimiento, y Luis Enrique Lizama Guamaní, jefe del área de redacción de actas. Cualquiera pensaría pues que están poniendo trabas porque no les interesa de verdad investigar el caso. Tercera noticia, la congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones, junto con su bancada, han decidido retirar el proyecto de reforma constitucional que proponía restablecer la reelección de alcaldes y gobernadores regionales, lo que ha generado previsiblemente rechazo en varios de estos que estaban contando con que se reactivara esta iniciativa en el Congreso antes de la convocatoria a elecciones para tener la chance de quedarse en sus cargos. Recordemos que este Congreso ya restableció, vía reforma constitucional, la reelección parlamentaria, lo que permitirá que los actuales congresistas puedan tentar una posición en la Cámara de Diputados o el Senado, ahora que vamos a volver a tener un parlamento bicameral a partir del 2026. Dada su presencia en gobiernos subnacionales, los potenciales beneficiarios de esta reforma probablemente esperaban pues, que APP se mantuviera decidido a impulsar este cambio, considerando además que ya se había aprobado otra reforma que generó una disrupción fuerte a nivel nacional al disponerse pues, la desaparición de los movimientos regionales. Como explica El Comercio, varios gobernadores regionales renunciaron a sus movimientos para afiliarse a partidos, entre comillas, nacionales, y así poder candidatear a la reelección si ésta se aprobaba o encontrar otra manera de continuar en ellos con sus carreras políticas. ¿Qué pienso yo sobre esto? Pues como les he comentado varias veces en el podcast, yo tengo una posición favorable a la reelección, porque la veo como un mecanismo, quizá el más fuerte de todos, que alinea los intereses del político con los de su electorado. Si el primero no tiene chances de ser reelegido, entonces no tiene mayor recompensa por hacer las cosas que sus electores quieren que haga y puede, más bien, apartarse de sus intereses. Ahora, no todas las reelecciones son iguales. No es lo mismo la reelección de un cargo legislativo que la de un cargo ejecutivo, sobre todo si los segundos tienen control sobre presupuesto u otros recursos que pueden darles mucho poder e inclinar la contienda electoral a su favor. Digamos en ese sentido que la reelección debiera ser la regla general y esta solo debiera limitarse, desde mi opinión y de forma razonable, dependiendo de cuán grande sea este riesgo que les acabo de mencionar. Dicho eso en términos concretos, yo admitiría la reelección en todos los casos, pero la limitaría a una sola vez en el caso de la presidencia de la República, a 2 o 3 veces quizá en el caso de los alcaldes y gobernadores regionales, y sí la haría indefinida en el caso de los parlamentarios. Pero esa es solo mi visión, con la cual ustedes pueden coincidir o discrepar. Recuerden que tener la chance de ser reelegido no es lo mismo que tener la seguridad de ser reelegido. Lo segundo no debería ocurrir nunca, porque una elección siempre debe estar abierta para cualquiera, si no, no sería una elección. Pero en el primer caso, el que decide quién se va y quién se queda es el electorado, así que se justifica en esa medida. Cuarta noticia, mientras las exportaciones totales crecieron 11% el año pasado, las toneladas de oro ilegal que el Perú exporta aumentaron más de 20% en el 2024 y podrían repetir ese vertiginoso avance en el 2025, según cálculos del Instituto Peruano de Economía, el IPE. Carlos Gallardo, gerente general del IPE, explicó al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú que en el 2025 se espera que los precios internacionales del oro mantengan su camino al alza, lo cual genera incentivos para que la producción ilegal de este metal precioso siga aumentando. ¿Qué sucedió durante el 2024? El año pasado se habrían exportado cerca de 92 toneladas de oro ilegal, un aumento de 23% si las comparamos con las 77 toneladas que se habrían exportado en el 23. Para entender la dimensión de este volumen, basta recordar que todas las empresas mineras formales del país habrían producido poco más de 100 toneladas de oro el año pasado. Debido al alza del precio internacional del oro, este incremento de 23% en volumen se traduce en un crecimiento de 46% en el valor total de las exportaciones, que ascendieron en el 24 a la escalofriante cifra de 7.000 millones de dólares, monto sobre el cual no se ha pagado ni un sol de impuestos y que además en buena parte termina pues, en manos del crimen organizado, al que la minería ilegal tiene pues, una estrecha relación. Para el 2025, el IPE espera que la cantidad de toneladas de oro que se extraiga ilegalmente y se envíe al exterior vuelva a crecer alrededor de 20% y que si se repite pues, el alza en los precios internacionales, el valor puede aumentar en 40%. El 2024, recordemos, fue un año excepcional para el metal precioso, pues su precio internacional aumentó 23%. Para el 2025, el Banco Central de Reserva espera que el valor de este metal se eleve un 12%, algo menos, pero otras fuentes pronostican un avance mayor.
Lo que preocupa es que estos incentivos para el avance de la minería ilegal se dan pues, en un contexto en el que, según el IPE, el presupuesto destinado a combatir esta actividad ilegal se ha recortado 37% en los últimos años. Además, como hemos visto en el caso de la ampliación del REINFO, el Registro Integral de Formalización Minera, no existe una real voluntad en el Parlamento ni en el Ejecutivo para realmente abordar este problema, que no solo afecta a las empresas mineras formales con las que compite deslealmente, sino que aumenta la inseguridad en las regiones donde operan, como hemos visto claramente en el caso de Patas. Quinta noticia, 67 personas fallecieron en la colisión de un avión comercial y un helicóptero militar en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos. El accidente se produjo la noche del miércoles. Ambos vehículos chocaron y cayeron al río Potomac, que se encuentra cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en Washington, D.C. El avión, que le pertenecía a la empresa American Airlines, tenía 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que 3 soldados del ejército se encontraban a bordo del helicóptero Black Hawk. Horas después del accidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en una rueda de prensa que no hubo sobrevivientes de la colisión y que realizará una investigación integral de lo sucedido. Según el jefe del Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia en Washington, D.C., se habrían recuperado más de 30 cuerpos del avión y uno del helicóptero. Entre los fallecidos se encuentran varios patinadores artísticos de Estados Unidos y Rusia, así como sus familiares, según funcionarios de la Asociación de Patinaje Artístico de Estados Unidos y de un club de Boston. Durante la conferencia de prensa, el presidente Trump sugirió, sin presentar evidencia, que el accidente podría ser producto de las políticas de inclusión y diversidad en los aeropuertos de su predecesor Joe Biden. Este es un nuevo ataque, nuevamente sin respaldo del nuevo mandatario americano o estadounidense, en contra de este tipo de políticas. Este es un accidente aéreo digamos, el más letal que se ha producido en Estados Unidos desde febrero del 2009, cuando un avión de Continental Airlines se estrelló contra una casa cerca de Buffalo y dejó 50 personas fallecidas. Muy bien, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy tenemos un comentarista invitado en el espacio de la reflexión del día. Como habrán visto, en estas últimas semanas he estado cediéndole este espacio a personas que tienen cosas muy importantes que decir o que pueden explicar ciertas noticias mejor que yo. Normalmente en el equipo buscamos a los comentaristas invitados en función de temas de coyuntura, pero si ustedes tienen sugerencias o ustedes mismos quieren opinar, me pueden hacer saber escribiéndome al WhatsApp o a mi correo, augusto@comitedelectura.pe. Hoy me interesaba entender bien el impacto real del anuncio de una nueva inteligencia artificial china que se llama DeepSeek y que ha generado muchísima discusión esta semana y además movimientos muy fuertes en el mercado bursátil de las empresas americanas que hacen inteligencia artificial. Por eso le pregunté a Eduardo Marisca, director creativo de Mutaciones, que es un referente para mí en temas de innovación y tecnología, que nos explique qué es lo que ha ocurrido, por qué es importante este anuncio, y esto fue lo que me comentó. Así que escuchemos unos minutos a Eduardo. La semana pasada, una empresa china que se llama DeepSeek anunció el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial que en esencia no es diferente a lo que hemos conocido con cosas como ChatGPT, Gemini o Claude, muchos de los modelos de los que se ha hablado mucho en los últimos meses. Pero lo que es único a este modelo y lo que se ha empezado a corroborar desde el anuncio la semana pasada es, en primer lugar, que es un modelo increíblemente efectivo en términos de razonamiento, es decir, es muy bueno procesando problemas y pedidos complejos, pero además es muy bueno haciéndolo de manera muy eficiente, consume muy pocos recursos en términos de capacidad de computación y en términos de demanda energética, y ha requerido para su desarrollo una fracción de recursos, apenas 5 o 6 millones de dólares para desarrollarlo, comparado a los cientos de millones de dólares que ha costado el desarrollo de modelos comparables como el O1 de OpenAI, que se consideraba hasta hace poco el modelo más avanzado que existía. Entonces, esto cambia de manera importante nuestro supuesto sobre cómo se veía el futuro cercano de la inteligencia artificial. Porque si de pronto se pueden tener modelos tan eficientes, ya no se necesita tanta inversión en hardware y en infraestructura para desarrollar modelos, sino que se pueden generar cosas a mucho menor costo.
Y la otra diferencia que es extremadamente importante es que es un modelo open source, es un modelo de acceso libre. Allí donde los modelos de OpenAI, los modelos comerciales y propietarios, no tenemos acceso al código y a lo que pasa, digamos, dentro de la caja negra, un modelo como DeepSeek más bien publica su código, publica sus detalles de tal manera que otras personas pueden construir sobre ese modelo como una capa base. Y eso tiene el potencial de acelerar enormemente toda una nueva generación de desarrollo sobre inteligencia artificial. En este caso serían liderados por tecnología china, no liderados por la tecnología de las grandes empresas estadounidenses que hasta ahora venían liderando en el tema. Entonces, de pronto, sorprendentemente, sin mucha expectativa, una empresa china salió con un modelo que ha costado poquísima plata en desarrollar, es mucho más eficiente y que implicaría que ya no se necesitan tantos chips, tantos servidores, tanta infraestructura y encima es de acceso libre. Y eso cambia de manera importante la manera como funciona la economía de la inteligencia artificial en este momento y seguramente por los próximos meses. Muchas gracias, Eduardo Marisca, director creativo de Mutaciones, por esta valiosísima explicación sobre lo que ha pasado con DeepSeek en China. Y con eso llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante y a nuestros suscriptores que nos permiten seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Que estén todos muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.